Y este reactor tiene un nombre. Se llama Linglong 1. Esa sola idea de construir un reactor nuclear como un producto en lugar de un monumento cambia toda la economía y el cronograma de la energía nuclear tal como la conocemos. Casi nadie fuera de China sabe que existe. Si alguna vez te has preguntado por qué tu factura de electricidad sigue subiendo, por qué tu país seguirá quemando carbón en 2026, o por qué gigantes tecnológicos como Google y Microsoft están repentinamente obsesionados con la energía nuclear. Este video responde a todas sus preguntas. Y la respuesta comienza con una máquina que China pasó 10 años construyendo silenciosamente, mientras el resto del mundo todavía discutía si era posible. Si este tipo de historia te interesa, dale al botón me gusta y suscríbete. Cubrimos los avances que la mayoría de los canales aún no han alcanzado. Entremos en ello. El problema energético que nadie podría resolver. Aquí hay una pregunta que vale la pena abordar. ¿De dónde viene la electricidad a las 12 de la mañana cuando no hay sol ni viento? Los paneles solares son brillantes. Las turbinas eólicas son impresionantes. Pero ambos comparten el mismo defecto crítico. Solo funcionan cuando la naturaleza coopera. Sin sol, no hay sol. Sin brisa, no hay viento. Y las baterías que tenemos hoy no son lo suficientemente grandes como para almacenar todo lo que el mundo necesita durante la noche, todas las noches en cada ciudad. Entonces, ¿qué es lo que realmente mantiene las luces encendidas? En la mayoría de los países, la respuesta honesta es carbón o gas. Quemas algo, liberas carbono y mantienes viva la red. Funciona. Pero poco a poco está empujando al planeta hacia un punto de inflexión que todos los gobiernos importantes están tratando desesperadamente de evitar. Durante décadas, las mejores mentes del sector energético llegaron a la misma respuesta. Nuclear. A la energía nuclear no le importa el clima, simplemente corre. Constantemente en silencio, limpiamente. Pero cada vez que alguien intentaba construir una planta nuclear, aparecían los mismos problemas aplastantes. 10 a 15 años para construir. Costos de $20,000 millones o más. Sitios tan enormes que solo tenían sentido financiero cerca de grandes ciudades, con millones de personas. Las ciudades remotas, las pequeñas islas y las regiones rurales simplemente quedaron completamente fuera de la ecuación. Entonces, los ingenieros cambiaron la pregunta. En lugar de construir una central nuclear más grande, ¿qué pasaría si la construyeras más pequeña? Lo suficientemente pequeño como para fabricar los componentes en una fábrica. Lo suficientemente pequeño como para transportarlos en un camión o en un barco. Lo suficientemente pequeño como para montarlo en el sitio en tan solo unos años y ocupar menos terreno que un vecindario pequeño. Sin embargo, es lo suficientemente potente como para hacer funcionar cientos de miles de hogares sin que se quede a oscuras. Esa idea se convirtió en el pequeño reactor modular, y China decidió dejar de teorizar y construir uno. De hecho, 2 de ellos. Comenzando con un reactor tan inusual que la mayoría de los ingenieros de todo el mundo no creyeron que funcionaría en el mundo real hasta que ya lo hizo. El reactor de mármol que demostró que todos estaban equivocados. En la provincia de Shandong, en el noreste de China, hay un reactor nuclear que no se parece en nada a nada que hayas visto en un documental o un libro de texto. No hay barras de combustible metálicas largas, sin enormes tanques de agua. En cambio, este reactor está cargado con cientos de miles de pequeñas bolas redondas, cada una de ellas aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis, repletas de diminutos granos de combustible de uranio, sellados dentro de múltiples capas protectoras de grafito. Se ven casi exactamente como canicas de gran tamaño. Los ingenieros los llaman guijarros. Estos guijarros caen lentamente a través de la cámara del reactor, uno por uno como arena moviéndose a través de un reloj de arena muy lento. A medida que cada guijarro pasa a través del núcleo, genera calor mediante el proceso de división de átomos. Es necesario disipar ese calor para hacer algo útil. Y aquí es donde el diseño da su giro más sorprendente. La mayoría de los reactores nucleares utilizan agua como refrigerante.
El agua absorbe el calor, se convierte en vapor, hace girar una turbina y produce electricidad. Pero este reactor utiliza gas helio. El helio no se incendia. No corroe ninguna de las piezas metálicas. No se vuelve radiactivo cuando absorbe calor. Simplemente lleva silenciosamente el calor a donde necesita ir y deja todo lo que toca completamente intacto. Pero la característica que hace que este reactor sea genuinamente histórico es lo que sucede durante una falla. Si el sistema de refrigeración se apaga por completo, si todas las bombas se detienen, si todos los sistemas de seguridad automatizados fallan exactamente en el mismo momento, el reactor se enfría por sí solo. El calor se propaga hacia afuera a través de las bolas de grafito y se disipa naturalmente en las paredes circundantes mediante simple conducción. No se requiere acción humana. No se necesita energía de emergencia. No hay un equipo de respuesta frenético que se apresure a llegar. Una crisis no es simplemente improbable por diseño. Es físicamente imposible. Este reactor entró en plena operación comercial en diciembre de 2023 en la central nuclear de Shidao Bay. Poder verdadero. Cuadrícula real. Familias reales en Shandong reciben electricidad y calefacción en invierno gracias a esas bolas del tamaño de guijarros que caen en una cámara enfriada con helio. El mundo casi no le prestó atención, pero dentro de la comunidad mundial de ingeniería nuclear, la reacción fue eléctrica. Debido a que China acababa de hacer algo que docenas de programas de investigación en todo el mundo habían estado tratando de hacer durante décadas, habían tomado un concepto de reactor radicalmente nuevo. Uno que existía principalmente en artículos académicos y pequeñas pruebas experimentales, y lo convirtieron en una planta de energía comercial en funcionamiento. Tecnología probada. Salida real. Ya en la parrilla. Esa prueba fue enormemente importante, porque significaba que el próximo proyecto Linglong 1 no era una apuesta. Fue una continuación. Linglong 1. El reactor construido como un producto. En Hainan, una isla tropical en el extremo sur de China, el proyecto energético más observado del mundo ya está listo para entrar en funcionamiento. Y a diferencia del reactor de lecho de guijarros de Shandong, que resultó ser un concepto radicalmente nuevo, Linglong 1 fue diseñado para demostrar algo diferente. Esa energía nuclear podría construirse rápidamente de forma asequible, certificarse de forma segura y exportarse al mundo. Su logro más importante se produjo antes de que se colocara un solo ladrillo en la isla de Hainan. La Agencia Internacional de Energía Atómica es el organismo de las Naciones Unidas que supervisa la energía nuclear en todo el planeta. Obtener su aprobación total de seguridad no es una inspección de rutina. Implica años de escrutinio técnico independiente, análisis exhaustivo de cada escenario de falla y verificación de cada sistema en todas las condiciones posibles. Es el sello de seguridad más difícil de conseguir en el mundo de la energía. Linglong 1 fue el primer reactor modular pequeño de la historia en pasar ese proceso, no entre los primeros. La primera. En 2016, una década antes de su operación comercial planificada, el diseño aprobó la revisión completa de la OIEA. Nunca antes se había certificado nada parecido. La construcción comenzó en 2021, y desde el principio el enfoque modular fue visible en todo. En lugar de que miles de trabajadores construyeran cada componente desde cero en una isla remota, las partes principales de Linglong 1 se fabricaron en entornos industriales controlados en China continental. Se probaron antes de salir de la fábrica, se transportaron a Hainan en barco, y luego se ensamblaron en el sitio pieza por pieza, con el tipo de precisión que solo se obtiene de la producción en fábrica. Ese es el enfoque del Lego. Hecho realidad, cada bloque ya es perfecto antes de llegar. El montaje es solo conexión. En 5 años, se instaló el núcleo, se selló la cúpula de contención exterior, y a finales de 2025, los ingenieros habían realizado pruebas completas de presión y flujo en cada tubería bomba y válvula de todo el sistema, sin utilizar ningún combustible nuclear, únicamente para demostrar que la ingeniería funcionó exactamente como se diseñó en condiciones operativas reales. Todo pasó. Ahora esto es lo que realmente hace Linglong 1 explicado claramente.
Las barras de combustible de uranio se encuentran dentro de una cámara de reactor sellada. El agua fluye a través y alrededor de ellos, absorbiendo calor de la reacción nuclear que ocurre en su interior. Esa agua caliente pasa a un segundo circuito completamente separado, donde transfiere su calor al agua limpia y la hierve hasta convertirla en vapor. Ese vapor hace girar una turbina. La turbina genera electricidad sin humo, sin dióxido de carbono, sin contaminación de ningún tipo. Solo calor convirtiéndose en energía. La producción es de 125 megavatios de electricidad. En términos reales, Linglong 1 genera alrededor de 1.000 millones de kilovatios hora cada año, suficiente para alimentar 526.000 hogares cada día sin interrupción. Esto también equivale aproximadamente a eliminar 900.000 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera cada año, lo que equivale aproximadamente a plantar 7,5 millones de árboles. Pero la electricidad es solo una de las 3 cosas para las que se construyó este reactor. El mismo calor que produce para la generación de energía también puede calentar distritos enteros de la ciudad, a escala de la misma manera que funciona la calefacción central para una casa, pero aplicada a miles de edificios simultáneamente, y puede ejecutar la desalinización del agua de mar, convirtiendo el agua salada del océano en agua potable. En una isla tropical rodeada de océano, con una población en crecimiento y una demanda de agua dulce en aumento, eso no es una característica adicional. Esa es una infraestructura crítica. Una máquina compacta 3 productos esenciales en menos terreno que un vecindario pequeño. Operación comercial prevista para el primer semestre de 2026. Eso no será finalmente, eso es ahora. ¿Por qué Estados Unidos observa desde atrás el contraste entre lo que China ha construido y lo que el resto del mundo ha logrado hacer? Es sorprendente. Y merece una explicación honesta y no una simple comparación. A Estados Unidos no le faltan ingenieros talentosos que trabajan en diseños de reactores modulares pequeños. Algunos de los conceptos que surgen de las empresas estadounidenses y de los laboratorios nacionales son realmente impresionantes. Reactores de sales fundidas, diseños refrigerados por helio, reactores diseñados para funcionar con residuos nucleares como combustible. Sobre el papel, varios de estos diseños son más avanzados que cualquier cosa que China haya construido hasta ahora. Pero casi ninguno de ellos ha pasado de los planos y simulaciones a la construcción real. Y la razón dice mucho sobre lo difícil que es llevar una nueva tecnología energética al mundo real. El esfuerzo estadounidense más avanzado provino de una empresa llamada NuScale. Pasaron años desarrollando un diseño de reactor modular pequeño, consiguieron la primera certificación de reactor modular pequeño, jamás emitida por los reguladores de seguridad nuclear de Estados Unidos, y fueron celebrados en toda la industria como el equipo que finalmente llevaría a Estados Unidos a la nueva era nuclear. Luego, en noviembre de 2023, cancelaron su proyecto emblemático en Idaho. Los costos se habían más que duplicado con respecto a las estimaciones originales. La electricidad que habría producido la planta iba a ser tan cara que las empresas de servicios públicos que se habían comprometido a comprarla abandonaron sus contratos. La economía detuvo un diseño técnicamente exitoso antes de verter un solo kilogramo de concreto. La cuestión central es estructural. En China, el gobierno financia la investigación, absorbe los costos de construcción, gestiona las aprobaciones de terrenos y acepta el riesgo financiero de construir tecnología única. Ese modelo avanza rápido, porque no requiere que todas las decisiones satisfagan a los inversores privados con objetivos trimestrales. En Estados Unidos, las empresas privadas tienen que recaudar su propio capital a partir de fondos de riesgo y subvenciones federales, navegar por procesos de permisos ambientales que pueden llevar años, gestionar la oposición de la comunidad, y aún así, de alguna manera hacer que la economía funcione para las empresas de servicios públicos que tienen alternativas más baratas disponibles en este momento. Se trata de una combinación casi imposible para una tecnología pionera que aún no ha demostrado su eficacia a escala comercial. Esta no es una historia de Estados Unidos carente de capacidad. Es una historia de sistemas no coincidentes. El talento está ahí. Las ideas están ahí.
Lo que falta es el tipo de alineación estructural que permita que una nueva tecnología despegue antes de que la economía alcance la visión. Otros países tampoco están fuera de carrera. El Reino Unido tiene a Rolls-Royce trabajando en el diseño de un reactor con respaldo real del gobierno. Canadá tiene múltiples proyectos que avanzan en las etapas de aprobación. Corea del Sur y Francia tienen programas activos, pero ninguno de ellos tiene una planta comercial en funcionamiento. China tiene 2. Esa brecha es real, y los países que la cerrarán más rápidamente serán los que den forma al mercado global de esta tecnología durante décadas. Y el mercado está a punto de crecer muy rápidamente, impulsado por una demanda que casi nadie predijo hace 5 años. ¿Por qué las grandes tecnológicas se están volviendo nucleares silenciosamente? En este momento se está desarrollando una crisis energética silenciosa, que no tiene nada que ver con los automóviles, las fábricas o las facturas de energía de los hogares. Vive dentro de los centros de datos y se está acelerando más rápido de lo que la mayoría de las redes eléctricas fueron diseñadas para soportar. Cada búsqueda de IA, cada transmisión de video, cada copia de seguridad en la nube de cada persona y cada negocio en la tierra pasa por enormes edificios repletos de computadoras y sistemas de refrigeración de pared a pared. Estas máquinas nunca se detienen. Funcionan cada segundo de cada día los 365 días del año. Y la electricidad que consumen está creciendo a un ritmo realmente sorprendente. Para el año 2030, las proyecciones sugieren que los centros de datos globales podrían consumir más electricidad de la que utilizan muchos países enteros en un año completo. Las empresas que gestionan estas instalaciones lo saben mejor que nadie. Sus equipos de energía observan cómo las curvas de consumo se inclinan cada trimestre y llegan a la misma conclusión. La red tal como existe actualmente no puede seguir el ritmo de lo que viene, pero el problema va más allá del volumen total. Se trata del tipo de energía que necesitan estas instalaciones. Un centro de datos no puede tener un corte de luz, ni por un día, ni por una hora, ni por 5 minutos. En el momento en que se corta la energía, los servidores se desconectan. Las transacciones fallan y el costo financiero se mide en millones por minuto de tiempo de inactividad. Estas instalaciones necesitan una energía perfectamente estable, totalmente ininterrumpida y disponible, sin excepción todos los días del año. Solar se oscurece por la noche. El viento cesa en los días tranquilos. Incluso los mejores sistemas de baterías disponibles en la actualidad solo pueden cubrir intervalos de unas pocas horas antes de agotarse. Ninguna de esas opciones cumple con el estricto estándar que realmente requiere un gran centro de datos. La energía nuclear cumple con ese estándar. Un reactor produce la misma potencia constante a medianoche en invierno que al mediodía en verano. Para una instalación que nunca puede apagarse, esa consistencia no es una preferencia, es un requisito innegociable. Esta es la razón por la que Google, Microsoft y Amazon han comenzado a realizar inversiones serias y deliberadas en energía nuclear. No por aparentar ser responsables con el medio ambiente, porque sus ingenieros han examinado todas las alternativas. Y la energía nuclear es la única fuente de energía limpia que proporciona energía verdaderamente ininterrumpida e independiente del clima a la escala que estas empresas necesitan. Microsoft ha reunido un equipo interno dedicado a la energía nuclear. Amazon ha destinado financiación directa al desarrollo de reactores. Google ha firmado acuerdos formales para explorar campus de centros de datos de energía nuclear. Los pequeños reactores modulares satisfacen esta necesidad casi a la perfección. Un reactor compacto, ubicado directamente al lado de una instalación de datos, que proporciona un suministro de energía independiente y dedicado sin pérdidas de transmisión y sin vulnerabilidad a fallas de la red regional. A medida que el centro de datos crece, se agrega otro módulo. La producción aumenta con la demanda. El diseño fue construido exactamente para este tipo de flexibilidad. Cuando las empresas tecnológicas más poderosas y con mayores recursos del planeta, empresas con todas las opciones de energía limpia disponibles, llegan todas de forma independiente a la misma respuesta. Vale la pena tomar en serio esa respuesta. Y tomarlo en serio significa también ser honesto acerca de lo que aún queda por resolver.
las compensaciones honestas y el camino a seguir. Aquí está la parte de la historia del pequeño reactor modular que merece una respuesta directa y no solo emoción. En este momento, construir uno de estos reactores en Europa o América del Norte cuesta significativamente más por unidad de electricidad que construir un parque solar o un proyecto eólico. Estudios económicos independientes lo han confirmado claramente. La nueva cancelación de escala en 2023 es la prueba más visible de esa realidad. Un diseño que funcionaba técnicamente se detuvo porque la electricidad que habría producido era simplemente demasiado cara para el mercado. Pero aquí está el contexto que importa. Piense en dónde estaba la energía solar en 2005. Fabricar un solo panel solar costaba alrededor de $5 por vatio. Hoy ese costo es menos de 20 centavos. La energía solar no se volvió más barata gracias a un avance científico. Se volvió más barato gracias a la escala. Cuantos más paneles se construían mejores, eran las fábricas más cadenas de suministro, se desarrollaban en todos los continentes, y más fabricantes competían en precios. El costo se desplomó de una manera que casi ningún analista había predicho. Nuclear nunca ha tenido esa experiencia. Cada reactor jamás construido ha sido un proyecto personalizado único, construido en un sitio único y en condiciones únicas. Nunca se ha permitido que funcione la curva de reducción de costos que transforma una tecnología experimental en una asequible producida en masa en el caso de la energía nuclear. Una vez que las fábricas comiencen a producir componentes de reactores en cantidades grandes y repetibles, esa misma curva será posible. La Agencia Nacional de Ciencias de Australia ha proyectado que los costos de los reactores modulares pequeños podrían caer en un 50% dentro de 5 años, después de que la producción en masa comience a escala. Luego están los residuos nucleares. Y esto merece una sincera honestidad. El combustible nuclear usado permanece radiactivo durante un tiempo extremadamente largo. La mejor solución actual es sellarlo en gruesos contenedores, diseñados, y almacenarlo a gran profundidad en una roca geológicamente estable. Esto funciona, y ha funcionado de forma segura durante décadas. Pero no es un problema perfectamente resuelto. Algunos diseños más nuevos de reactores modulares pequeños se están diseñando específicamente para producir menos desechos por unidad de energía. Otros están diseñados para funcionar eventualmente con combustible gastado de reactores más antiguos, convirtiendo los desechos viejos en combustible nuevo. Estos son programas de ingeniería activos, no ideas lejanas. Cada fuente de energía también deja algo atrás. El carbón deja dióxido de carbono esparcido por toda la atmósfera global, donde se acumula de forma invisible durante cientos de años. Los desechos nucleares permanecen en un lugar sellado, etiquetado y monitoreado. Esa es una diferencia significativa. China ya tiene planes para construir reactores adicionales más allá de la isla de Hainan. El diseño del Linglong. Uno se posiciona formalmente como un producto de exportación y se están llevando a cabo conversaciones activas con naciones del sudeste asiático, África y Medio Oriente. Países que nunca han tenido energía nuclear, naciones que no pueden justificar el costo de una planta tradicional, regiones remotas que han vivido con electricidad poco confiable durante generaciones. Todos ellos cuentan ahora con una opción compacta, probada y certificada a considerar por primera vez en la historia. Antes de 2023, los pequeños reactores modulares eran un concepto convincente. Después de 2023, con el reactor de lecho de Guijarros funcionando comercialmente en Shandong, se convirtieron en tecnología aprobada. Una vez que Linglong 1 alcance su plena operación comercial en 2026, se convertirán en una industria global establecida. Y una vez que se convierten en una industria, más países ingresan al mercado. La competencia reduce los costos y las construcciones más rápidas mejoran con cada iteración. Todo eso se convierte en una cuestión de impulso, no de posibilidad. La revolución silenciosa no comenzó con una conferencia de prensa ni un momento viral. Comenzó con un zumbido en una isla tropical que la mayor parte del mundo aún no puede encontrar en un mapa. Pero ese zumbido es cada vez más fuerte.
Y los países y empresas que prestan atención en este momento ya están tomando medidas. Si has llegado hasta aquí, ahora sabes algo sobre el futuro de la energía, en lo que la mayoría de las personas que caminan hoy en día realmente nunca han pensado. Presione el botón. Me gusta si esto cambió su forma de ver la energía nuclear y suscríbase para no perderse lo que cubrimos a continuación en este canal. Aquí está la pregunta que quiero dejarles. Si los pequeños reactores modulares siguen la misma curva de precios que los paneles solares y se vuelven asequibles y se generalizan en los próximos 20 años, ¿qué país cree que terminará liderando esa industria? Deja tu respuesta en los comentarios. Siempre vale la pena leer la conversación allí abajo.